es en paralelo. Estamos con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Doctor Montoya, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, en principio, a ver, para que la gente, para ubicar a las personas en concreto, porque no estamos ante una situación usual, dado que hablamos de una investigación al presidente de la República. Y en la medida que es una investigación al presidente de la República, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Por eso es que entendíamos era la fiscal de la Nación la que tenía que solicitar su testimonio. ¿Cuál es la situación legal en este momento del presidente? Bueno, el presidente está en calidad de testigo y esta es una toma de declaración testimonial, ¿no? En calidad de testigo. No es una indagatoria, que es la declaración que le toman al investigado, al que tiene calidad de investigado. Desde esa perspectiva, al igual que el más alto funcionario, digamos, del Estado, es la Fiscalía de la Nación la que se encarga de estas indagaciones, si se quiere, y esta toma de declaración testimonial, ¿no? Pero aparentemente, por lo que sabemos a través de ustedes, es que no, la fiscal de la Nación misma no le va a tomar la declaración, sino un fiscal supremo adjunto, ¿verdad? ¿Esto es correcto? Desde el punto de vista formal, ¿es correcto que no sea la fiscal de la Nación, sino un fiscal adjunto? Mire, no estamos ante una ilegalidad o irregularidad susceptible de vicio para nada, ¿no? La fiscal de la Nación tiene competencias, claro, el despacho de la Fiscalía de la Nación, competencias, digamos, exclusivas, pero muchas de esas funciones las delega a fiscales adjuntos supremos, por ejemplo, en todo lo que es delito de enriquecimiento ilícito, donde hay una asignación de competencia a la fiscal de la Nación, designa vía resolución funciones específicas a algún fiscal supremo adjunto, como yo entendería que hay algún tipo de resolución de la Fiscalía de la Nación en la que se le encarga específicas funciones a este fiscal supremo adjunto, ¿no? Y eso digamos, convalidaría las diligencias que se van a llevar a cabo hoy día, ¿no? Entendemos que el presidente de la República, Pedro Castillo, no está siendo investigado por las presuntas presiones en el proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas, pero ¿podría ser investigado en ejercicio de sus funciones como presidente? Sí, claro, en este momento tiene calidad de testigo, pero sí, a raíz de las indagaciones que está tomando, porque sí están, creo yo, en calidad de investigados el exsecretario de Palacio, sí. Tengo la impresión que también el ministro. El exministro de Defensa, Walter Ayala. El ministro, yo supongo que a medida que encuentre mayores elementos de convicción que generen una sospecha ya más seria sobre la intervención del presidente, en la medida que eso lo logre a través de la revisión del chat, un poco de la confirmación de los chats que el presidente mantuvo con el ex comandante general, una serie de diligencias que está corroborando o ampliando. Sí, yo creo que sí puede, digamos, ampliar su investigación y considerar como investigado al presidente. Y a ver, ¿se meritaría? Hasta un punto, ¿no? Hasta un punto, digamos, probablemente algunos dicen hasta el momento en que eventualmente formule una acusación. Claro. Es una lectura literal de la Constitución. Yo diría que razonablemente hasta que formalice la investigación preparatoria y en la que ya seguramente va a realizar diligencias más complejas en las que necesitaría, digamos, que el presidente haya dejado el cargo eventualmente. Pero no, tendría que suspender la investigación. Pero de lo que hemos podido revisar, observar, sobre todo en la publicación de estos chats que brindó el general Vizcarra, José Vizcarra, al Ministerio Público, de estas conversaciones que sostuvo con el presidente Pedro Castillo, ¿se justificaría ya abrirle una investigación al presidente? Porque claramente en esta conversación vemos pues un interés del presidente Castillo en los ascensos de determinadas personas, con nombre y apellido. Ya, mire, yo creería que la fiscal está obrando, dado la alta investidura del presidente, con algunos pasos previos, que digamos, me parecería que es prudente corroborar la legitimidad del chat, la amplitud de las conversaciones, cruzar el tiempo, ver la declaración de Pacheco, del ministro, la declaración nuevamente del comandante, digamos, sabemos mucho de las declaraciones de ellos a nivel de comisiones del Congreso, pero el fiscal quiere tomar sus propias impresiones y convicciones
Y a partir de allí, pueden ser muy pocos meses, tomar la decisión eventualmente de considerarlo un investigado o no, ¿no? De eso yo creo que, digamos, es bueno que tenga esa prudencia en este momento, ¿no? Ahora, el otro caso, señor Montoya, el otro caso que vemos que tiene que ver ya con lo de Petroperú. Vemos a un equipo de fiscales también acudir a Palacio de Gobierno de la mano con el Procurador General del Estado para recabar información. En este caso sí, no se está investigando tampoco, no se está pidiendo su testimonio al presidente Pedro Castillo, pero de lo que conocemos, ¿es probable que también la fiscal de la Nación tenga que solicitarle su testimonio? Sí, claro, yo creo que ese caso me parece el más delicado de los tres. ¿Por qué? Ese caso me parece porque hasta donde sabemos hay igual supongo que el fiscal está corroborando esa información, pero sabemos que hay una sesión del presidente con un funcionario de Petroperú, Así es, un proveedor de Petroperú, él mismo y sin intermediarios. Y hay un registro de visitas para él de estas personas en un tiempo que coincide sustancialmente con la presencia de los tres, ¿no? Presidente, proveedor y la empresa que convocaba esa licitación. Entonces, tiempo, momento, lugar, personas, hace altísimamente sospechoso lo que ha ocurrido allí, ¿no? Probablemente allí se justifique con algunas indagaciones preliminares rápidas, lo que usted pregunta sobre el anterior caso, es decir, considerarlo como un investigado. Claro, probablemente. Claro, a ver, y se lo pregunto directamente, ¿es irregular que el presidente se reúna con proveedores en Palacio de Gobierno? Y tendría que explicar esto que están intentando explicar, ¿no? Que es difícil de aceptar fácilmente, esto de que por más que las horas coincidan, cada uno tuvo reuniones unilaterales con el presidente. ¿Eso cómo puede ocurrir? Tal vez, a ver, no sé si lo pueda explicar, ¿no? Digamos que para mí es difícil de comprender, ¿no? En otro contexto, en cualquier caso, eso sería muy difícil de revertir, ¿no? Pero a ver qué explicaciones da el presidente, A ver, porque qué explicaciones da el secretario. Porque es llamativo, doctor Montoya, que no solo la reunión con el proveedor, sino que a los 10 días este proveedor gana una licitación de 74 millones de dólares a los días. Sí, hay una cuadratura muy fuerte, digamos, que en cualquier otra circunstancias nos puede dar ya elementos de juicio suficientes como para formalizar la investigación preparatoria y probablemente tener en consideración su calidad de investigado, ¿no? Repito, pero ahí se tendría que suspender todo porque el presidente tiene prerrogativas, salvo que deje de ser presidente por cualquiera de las circunstancias políticas que se puedan utilizar, ¿no? Le dejo una pregunta antes de irnos a escuchar los titulares, doctor Montoya. ¿Estamos frente a un caso similar al del expresidente Martín Vizcarra? Usted recordará que sirvió de argumento a las bancadas en el Congreso de la República para vacarlo, este caso que tenía que ver en su etapa de ex gobernador regional de Moquegua y unas licitaciones donde había un testimonio incluso de un empresario. ¿Estamos ante casos similares? Me lo comenta después de escuchar a nuestros anunciantes. 48, continuamos conversando con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Y doctor Montoya, yo le dejaba hecho una pregunta sobre la situación legal del presidente Pedro Castillo. ¿Podemos hacer un paralelo con lo que ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra, que también se le inicia una investigación en su calidad de presidente de la República y ya luego en el plano político es vacado a partir de este inicio de investigación? Ya, mire, Omar, creo que los dos casos que tuvo Vizcarra, uno de ellos fue el que fue como el gatillador para el proceso de vacancia que se por segunda vez se presentó en el Congreso. Creo que es el caso de corrupción en su región, cuando él era gobernador regional. Así es. Ese es el que más podría parecerse o ser semejante al caso del biodiesel, ¿no? En el caso de Castillo. Sin embargo, lo digo que son similares porque
porque tienen imputaciones referidas básicamente digamos, que podrían ser como de negociación incompatible o de colusión probablemente, ¿no? Sin embargo, en términos de solidez del caso, sí creo que hay todavía alguna distancia entre ambos casos, ¿no? En el caso de Vizcarra, hasta donde recuerdo, se presentaron un par o algún aspirante a colaborador eficaz de las empresas beneficiadas. En el curso de investigaciones que hacía el equipo Lavallato, me parece que se presentaron dos o una aspirantes a colaboración eficaz. Por lo tanto, narraron detalles, describieron el circuito incluso de la entrega de un dinero determinado, a través de un conserje, no recuerdo bien. Entonces, había allí elementos fuertes de cómo se terminaron beneficiando esas empresas en esa contratación pública. En el caso de Castillo hay una presencia de actores en un momento determinado, en un lugar determinado, que hace muy sospechosa esa licitación o esa contratación estatal. Lo que le faltaría al fiscal probablemente es avanzar en algunas corroboraciones que indiquen, por ejemplo, si no hay un aspirante a colaboración eficaz, no hay ninguno, el empresario o Karen López, que se presenten como colaboradores eficaces, den un testimonio bastante verosímil, detallado, con la posibilidad de corroborar a través con algunos indicios su versión. Ahí podría enormemente ya ser, digamos, un caso equivalente al que en su momento conocimos respecto a Vizcarra, ¿no? Pero no existe todavía ello. No significa que se requiera ello para tener un caso, pero sí el fiscal necesita dar algunos pasos adelante. Por ejemplo, ver qué tipo de irregularidades se presentó en este proceso de adjudicación, si está plagado de irregularidades de tal envergadura que solo se puedan explicar con la intervención del presidente. Por lo tanto, se tiene un caso cada vez más sólido. Pero todo eso nos falta todavía conocer, ¿no? Respecto a la tesis del fiscal, ¿no? Y la actitud que vimos de parte de los funcionarios de Petroperú cuando acude el Ministerio Público, la Contraloría y la Procuraduría a recabar información justamente a las oficinas de esta entidad, incluso no se encontraron registros de llegadas, de visitas, cuadernos arrancados. ¿Esto puede perjudicar el proceso? ¿Puede hacerlo mucho más complejo? ¿Puede salpicarle al presidente Castillo? O sea, puede complicar el hallazgo de elementos probatorios, pero puede paralelamente también complicar en la medida en que se abren otras aristas, ¿no? Vinculadas a otro tipo de irregularidades administrativas, salvo que, repito, pueda allí ya, con tanta, digamos, avance en las investigaciones fiscales, que alguno de los funcionarios señale efectivamente o pueda decir lo que pudo haber ocurrido en esa reunión, si evidentemente se trató este tema por alguna referencia directa o indirecta que permita avanzar en las investigaciones. Creo que sí, digamos, puede complicar el panorama en la medida en que el fiscal sepa conducir su investigación, abra seguramente otras aristas. Probablemente el hecho de no seguir parámetros determinados, ver algunas irregularidades, puede abrirles investigación por encubrimiento, por ejemplo, de algún delito, y eso puede al final permitir que alguno de los funcionarios involucrados en este proceso pueda narrar alguna historia o algún tipo de versión bastante mucho más que le dé al fiscal una armazón más concreta a su tesis, y repito, de 2 o 3 pasos más adelante en las investigaciones. Ahora, doctor Montoya, la conocida animadversión de la fiscal Nora Córdoba, ¿no?, en sus redes sociales hacia el presidente de la República. No voy a repetir los adjetivos y lo que dijo, pero es conocida su animadversión y ella misma lo ha hecho así público. ¿Vicia o puede perjudicar este proceso de investigación? Entiendo que el abogado del presidente, el doctor Pachas, ha pedido o ha presentado un recurso ante el jurado, ante la Junta Nacional de Justicia. Yo creería que efectivamente, en este caso, la fiscal, creo que es de apellido Córdoba, me parece. Sí, Nora Córdoba. Si bien su argumento es de que no está investigando directamente al presidente y que no son diligencias porque no las puede hacer directamente en los despachos del presidente, sino respecto de personal que trabaja con él y despachos
respecto de ese personal, y que por lo tanto no es su investigado y que también tiene libertad de expresión, yo creo que no resiste, ¿no? Yo creería que ella debería apartarse o debería ser apartada, si no se inhibe ella, sí debería ser apartada del proceso. Sus investigaciones, sus indagaciones, indefectiblemente tienen como indirecto protagonista susceptible de una eventual y próxima investigación del presidente. Por lo tanto, sus investigaciones apuntarían probablemente en algún momento a ver la participación del presidente en ese proceso. Por lo tanto, creo que no le hace bien a la imparcialidad de sus investigaciones, y sobre todo a unas investigaciones de un caso que tiene materia para poder continuar en ellas, y podría viciarlas evidentemente de la verosimilitud de imparcialidad que tiene que esgrimir un fiscal. Yo creo que si bien puede tener libertad de expresión, no para hacer esos calificativos seguramente, pero tiene libertad de expresión para opinar políticamente, pero cuando hace opiniones político-partidarias y le asignan una investigación en la que hay un indirecto referenciado y que sus investigaciones apuntarían eventualmente a un destinatario como el presidente, creo que debe de inhibirse o debe... Una última pregunta muy rápida, doctor Montoya. ¿Palacio de Gobierno puede ser allanado? Doctor Montoya, no creo que hemos perdido la comunicación con el doctor Iván Montoya, pero ya se nos había acabado también el tiempo. Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, dando detalles sobre estos casos complejos que siguen o están vinculados de alguna manera al presidente de la República, Pedro Castillo. Estamos a la expectativa de que en cualquier momento salgan los fiscales. 1:46 de la tarde, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes. Venimos con más en la rotativa del aire.